Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema explosivo. Como ya pudieron ver en el título, el 15 de agosto de 2025 el mundo, bueno, al menos el mundo de la farándula turca se paralizó. La impactante noticia de Burak y Neslihan, sí, la mismísima pareja dorada de Turquía sorprendió a todos. Y es que créanme, nadie, absolutamente nadie, se esperaba esto. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en esta noticia bomba. Vamos a analizar los detalles, las reacciones, las posibles razones y por supuesto, vamos a cotillear un poquito sobre lo que podría estar pasando. ¿Están listos para el chisme? Yo sí. Prepárense porque esto promete. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así estarán al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo importante. El 15 de agosto de 2025, como les decía, las redes sociales y los medios de comunicación turcos se incendiaron. La noticia de la separación, o quizás algo más, entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de las estrellas más queridas y famosas de Turquía, circuló como la pólvora. Recordemos que Burak y Neslihan, conocidos por sus papeles en exitosas series como Kara Sevda y Kara Sevda respectivamente, habían construido una imagen de pareja perfecta. Un amor de cuento de hadas con una vida aparentemente ideal, plagada de romance y felicidad. Incluso aunque no estuvieran trabajando juntos en ese momento, siempre se mostraban apoyo mutuo, y sus apariciones públicas juntos eran sinónimo de elegancia y cariño. *** El inicio del terremoto, un 15 de agosto inolvidable ***. Para entender la magnitud del impacto, debemos recordar la imagen que Burak y Neslihan proyectaban al mundo. Eran la representación de la perfección, belleza, talento, éxito y por supuesto, un amor que parecía inquebrantable. Sus interacciones en redes sociales eran miel pura, mensajes de felicitaciones por sus proyectos, fotos de viajes románticos, dedicatorias llenas de cariño. Era una relación que muchos admiraban y envidiaban sanamente. Verlos juntos en eventos, ya fuera en estrenos de películas, alfombras rojas o galas benéficas, era un espectáculo. Sus miradas, sus gestos, todo transmitía una conexión profunda y un amor evidente. Por eso el anuncio de su separación cayó como un balde de agua fría. Los tabloides y los portales de noticias se apresuraron a publicar la primicia, usando titulares sensacionalistas y tratando de adivinar qué había pasado. La incertidumbre reinaba. ¿Era una crisis temporal? ¿Una separación definitiva? ¿O algo aún más complicado? *** Las reacciones, un eco de asombro y especulaciones ***. La reacción del público fue obviamente de sorpresa y consternación. Los fans, acostumbrados a verlos como la pareja ideal, no podían creerlo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, pero también de curiosidad y especulación. ¿Qué había salido mal? ¿Quién era el culpable? ¿O simplemente el amor se había terminado? Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, se lanzaron a la caza de la primicia. Los reporteros de espectáculos se apostaron a las afueras de sus casas y de los lugares que solían frecuentar, esperando obtener alguna declaración, alguna imagen que confirmara o desmintiera los rumores. Las entrevistas a amigos y conocidos se convirtieron en el pan de cada día. La presión mediática se intensificó. Sin embargo, en un principio, el silencio de los protagonistas fue lo que más llamó la atención. Burak y Neslihan, siempre activos en redes sociales, tardaron varios días en pronunciarse. Este silencio, en lugar de calmar los ánimos, avivó las llamas de la especulación. ¿Por qué no salían a aclarar la situación? ¿Estaban esperando el momento oportuno para anunciar algo más drástico? *** El comunicado, la ambigüedad como arma ***. Finalmente, después de una semana de incertidumbre, llegó el comunicado oficial. Emitido por la agencia de representación de ambos actores, el comunicado fue un modelo de ambigüedad. No negaba la separación, pero tampoco la confirmaba explícitamente. Se limitaba a decir que estaban pasando por un momento difícil y que pedían respeto a su privacidad. Esta declaración, que en otras circunstancias podría haber sido suficiente, no hizo más que aumentar la expectación. ¿Qué significaba exactamente un momento difícil?
Un distanciamiento temporal motivado por conflictos menores. ¿Una crisis más profunda con perspectivas de separación definitiva? La falta de claridad dejó el campo abierto a todo tipo de interpretaciones y rumores. El comunicado también incluía un llamado al respeto y a la no difusión de rumores infundados. Pero en el mundo de la farándula, esta petición suele tener el efecto contrario. El misterio o la ambigüedad solo sirven para alimentar la curiosidad y el interés mediático. La petición de privacidad en este caso se convirtió en una especie de provocación, incentivando a los medios a buscar y publicar información a toda costa. *** Las teorías, un rompecabezas de posibilidades ***. A partir del comunicado, las especulaciones sobre las posibles causas de la crisis comenzaron a multiplicarse. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se lanzaron a la caza de pistas y fuentes confiables. Las teorías que surgieron fueron variadas y complejas, abordando diferentes aspectos de la vida de la pareja. 1. Incompatibilidad de agendas Esta fue una de las primeras teorías en surgir. Burak, en ese momento, estaba inmerso en la grabación de una nueva película y en varios proyectos publicitarios. Sus compromisos profesionales eran numerosos y exigentes. Por su parte, Neslihan estaba enfocada en preparar su regreso a la televisión con una nueva serie, un proyecto que demandaba tiempo y dedicación. La falta de tiempo, sumada a la presión mediática y a las exigencias de sus respectivas carreras, podría haber pasado factura a la relación, generando tensiones y distanciamiento. 2. Conflictos internos Se rumoreó que la relación entre Burak y la madre de Neslihan, a quien siempre se la había considerado como una figura importante en la vida de la actriz y en su relación con Burak, no era la mejor. En un país como Turquía, donde la familia juega un papel fundamental, las dinámicas familiares pueden tener un impacto significativo en la vida de pareja. Esta supuesta tensión familiar podría haber generado conflictos y malentendidos, desgastando la relación. 3. La sombra de la infidelidad La posibilidad de la infidelidad siempre acecha en el mundo de las celebridades. Algunos medios apuntaron a la posible existencia de terceras personas. Se mencionaron nombres de actrices y modelos con las que Burak había trabajado recientemente, y se especuló con la posibilidad de que hubiera surgido una relación sentimental. Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron confirmadas y la falta de pruebas concretas hizo que perdieran fuerza con el tiempo. 4. Presiones mediáticas La constante exposición mediática, la presión por mantener una imagen perfecta, la crítica constante. Todo esto puede resultar agotador y desgastante para cualquier relación. La vida de las celebridades está bajo escrutinio constante y cualquier error, cualquier gesto malinterpretado, puede ser amplificado y utilizado en su contra. Esta presión externa podría haber afectado negativamente la relación, generando estrés y tensiones innecesarias. 5. Desgaste natural A veces, las relaciones simplemente llegan a su fin. El amor, por más fuerte que sea, puede desgastarse con el tiempo por diferentes razones. La rutina, las diferencias de personalidad, la falta de comunicación. Todo esto puede contribuir a que una relación se deteriore. Esta teoría, aunque menos dramática, también era válida. Simplemente el amor entre Burak y Neslihan podría haber evolucionado, y ya no ser suficiente para sostener la relación. El distanciamiento público, un lenguaje sin palabras Lo cierto es que a partir de ese momento, la vida de Burak y Neslihan cambió radicalmente. Comenzaron a evitarse en eventos públicos, dejaron de compartir fotos juntos en redes sociales y en general, se distanciaron públicamente. Sus apariciones individuales en eventos se multiplicaron, y cada una de ellas era analizada al detalle por los medios. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier comentario, era interpretado como una señal de su estado sentimental. Este distanciamiento público obviamente solo alimentó la idea de que la ruptura era definitiva. Las especulaciones se intensificaron, y los fans se dividieron entre los que creían en una posible reconciliación y los que asumían que la pareja había llegado a su fin. El giro inesperado, un reencuentro en la cúspide Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Después de varios meses de silencio y especulaciones, Burak y Neslihan reaparecieron juntos. Fue en una ceremonia de premios a la que ambos fueron invitados.
Nadie esperaba que se cruzaran, pero allí estaban. Y la sorpresa fue mayúscula. Se les vio conversando amistosamente e incluso se les fotografió abrazados y sonrientes. Las imágenes inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso habían solucionado sus problemas? ¿Se trataba de una estrategia para acallar los rumores? La respuesta, una vez más, fue ambigua. Ni Burak ni Neslihan hicieron declaraciones al respecto. Simplemente se dejaron fotografiar juntos y posteriormente se volvieron a distanciar. Este reencuentro, aunque breve, generó un torbellino de emociones. Los fans se ilusionaron con una posible reconciliación, mientras que los medios de comunicación se apresuraron a analizar cada detalle de su encuentro. ¿Cómo se veían? ¿Qué se dijeron? ¿Cómo se comportaron? La expectación era máxima. *** La nueva etapa, discreción y reservas ***. Este vaivén de emociones y acontecimientos mantuvo a los fans en vilo. ¿Volverían a estar juntos? ¿O la separación era definitiva? La respuesta, como en muchas historias de amor y desamor, solo el tiempo la diría. Lo cierto es que a partir de ese momento, la pareja comenzó a aparecer nuevamente en eventos públicos, pero siempre con una actitud más discreta y reservada. Se evitaron las demostraciones de afecto exageradas y se limitaron a compartir momentos de forma más privada. Las especulaciones sobre su relación continuaron, pero con menos intensidad. En el ámbito profesional, ambos continuaron con sus exitosas carreras. Burak siguió cosechando éxitos en el cine y la publicidad, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Neslihan, por su parte, se mantuvo en la cima de la industria, gracias a su impecable trabajo en nuevas series y proyectos cinematográficos. Su talento y versatilidad la convirtieron en una de las actrices más valoradas del país. ***El misterio persiste, ¿qué pasó realmente? La pregunta que todos nos hacemos, y que probablemente jamás tendremos una respuesta definitiva, es ¿qué pasó realmente entre Burak y Neslihan? ¿Cuál fue el detonante de la crisis? ¿Se trató de una simple incompatibilidad, de presiones externas o de algo más profundo? ¿Y por qué, a pesar de todo, parecen mantener una relación de respeto y cordialidad? Las respuestas a estas preguntas permanecen envueltas en un halo de misterio. Es posible que nunca sepamos la verdad completa. Quizás las razones fueron múltiples y complejas. Quizás la historia de amor entre Burak y Neslihan llegó a su fin, pero dejaron una puerta abierta a la amistad y al respeto mutuo. Lo que sí podemos concluir es que su historia de amor y desamor nos demuestra que incluso en el mundo de la farándula, las relaciones pueden ser complicadas y que a veces el amor, por muy fuerte que sea, no es suficiente para superar todos los obstáculos. También nos enseña la importancia de respetar la privacidad de las personas, incluso cuando son figuras públicas. El legado, un reflejo de la complejidad humana ***. La historia de Burak y Neslihan, aunque marcada por el misterio y la incertidumbre, dejó un legado en el mundo del espectáculo turco. Nos recordó que detrás de la imagen de la perfección y el éxito, se esconden personas con sentimientos, emociones y problemas como cualquier otro. Nos mostró la fragilidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen inquebrantables. También nos dejó una lección sobre la importancia de la privacidad y el respeto. En un mundo donde la vida de las celebridades es constantemente escrutada, es fundamental recordar que tienen derecho a su intimidad y a tomar decisiones sobre sus vidas personales sin ser juzgados ni sometidos a la presión mediática. Finalmente, la historia de Burak y Neslihan nos enseñó que el amor y el desamor son parte de la vida, y que a veces, las relaciones, por muy intensas que sean, llegan a su fin. Y que a pesar de todo, es posible mantener una relación de respeto y cordialidad, incluso después de la ruptura. Reflexiones finales. Un adiós con esperanza ***. En conclusión, la separación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül fue un evento que sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento turco. Su historia, llena de misterio y especulaciones, nos ha demostrado la complejidad de las relaciones humanas y la fragilidad del amor. Aunque las razones de su separación siguen siendo un enigma, la forma en que han manejado la situación, con discreción y respeto mutuo, nos habla de su madurez y profesionalismo. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, siempre quedará el recuerdo de su romance, de su talento y de su impacto en el mundo del espectáculo. Quizás algún día sepamos la verdad completa.
Pero por ahora nos queda la esperanza de que ambos encuentren la felicidad, cada uno por su lado. Bueno chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la impactante noticia de Burak y Neslihan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que algún día sabremos la verdad sobre lo que pasó? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.